entonces trabajar en la cuestión de los ángulos. Trazo y ángulos coterminales es lo primero que nos va a corresponder. Entonces, pues les digo, no tenemos mucho tiempo porque hoy pues vamos a tener reunión los maestros y vamos a terminar 10 minutos antes. Entonces, para aprovechar el tiempo, les voy a pedir que vayan tomando capturas, ¿verdad? Y así yo puedo ir avanzando un poco más rápido. Entonces, comenzamos. Entonces, primero pues vamos a ver ahí la definición de ángulo, ¿verdad? Entonces, visto desde diferentes puntos. Si lo vemos desde el punto geométrico, entonces dice la definición en geometría, que el ángulo entonces es el conjunto de puntos determinado por dos rayos o semirrectas que tienen el mismo punto extremo. Y en trigonometría dice que entonces el ángulo es una rotación de una semirrecta sobre su origen. En posición inicial recibe el nombre del lado inicial y en posición final recibe el nombre del lado final. Entonces tenemos acá. Entonces les tengo acá la imagen y entonces vemos ahí que está el lado inicial y el lado final. Si hablamos de geometría, estamos hablando de que son dos rayos diferentes, sí, que son dos semirrectas diferentes. ¿Por qué se le dice rayos semirrectos? Porque la forma es como una flecha, ¿sí? Su inicio es un punto y al final finaliza como una flecha. Entonces, por eso recibe el nombre de rayos semirrectos. Tienen el mismo punto extremo. Tienen el mismo punto extremo. O sea que ambas rectas inician en el mismo punto. Y si se habla de trigonometría, es el mismo, ¿verdad? Es la misma semirrecta, pero ubicada en diferente posición, ¿verdad? Al inicio estaba en el origen y luego pues está en cualquier otra posición y entonces se forma el ángulo. La rotación de esa semirrecta es la que forma el ángulo, ¿verdad? Esto es más o menos como las agujas del reloj, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la aguja de que determina las horas, entonces cuando la aguja, por ejemplo, está a las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces ese es su momento inicial. Y luego si medimos cuando ya está a las 10 de la noche, por ejemplo, entonces ya hay un desplazamiento de la aguja de las 3 de la tarde a las 10 de la noche. Entonces medimos ese espacio que recorrió, que rotó la aguja y entonces ese describe el ángulo. A eso es a lo que se refiere la definición trigonométrica. Entonces tenemos ahí. Pregunto, no sé si estamos claros ahí con el concepto entonces de ángulo. Y sí lo que digo, entonces las partes del ángulo son el lado inicial, lado final y el punto extremo, que es común entre ambas semirrectas, se llama vértice. El ángulo no se mide en cuanto a qué tan larga sea el lado final o el lado final, sino la abertura que hay entre ellos, ¿verdad? Ese es lo que nombremos. Bueno, entonces si ya tomaron captura, ya copiaron, entonces voy a avanzar. Y entonces ahora, vamos a hablar de los ángulos en posición normal. Ángulos en posición normal. Bueno, cuando hablamos de ángulos en posición normal, nos estamos refiriendo a ángulos que son graficados en un plano cartesiano. Entonces, en posición normal, el lado inicial se encuentra en el eje X positivo, ¿sí? Recuerden de que el plano cartesiano entonces tiene dos ejes, el eje X y el eje Y, eje X horizontal, eje Y vertical. Decimos que un ángulo está en posición normal cuando su lado inicial está en el eje X positivo. Entonces miran aquí en los diferentes ejemplos que el lado inicial marcado en azul está todos en el eje positivo. Ahora, también en posición normal, pues te puede decir de que los ángulos pertenecen ya sea al cuadrante 1, 2, 3 o 4 del plano cartesiano. ¿Por qué se le llama cuadrantes? Si encerramos nosotros el plano cartesiano, entonces ustedes ven que se pone una cuadrícula con 4 espacios. Comenzando entonces desde el lado superior derecho, entonces ese es el número 1, lado superior izquierdo, número 2, lado inferior izquierdo, número 3, lado inferior derecho, número 4.
De acuerdo a dónde está el lado final del ángulo, así es como se va a decir a qué cuadrante pertenece el ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el lado final está en el cuadrante 1, entonces el ángulo está del cuadrante 1, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el último, el lado final está en el cuadrante 4, entonces se dice que entonces el ángulo es del cuadrante 4. Entonces ahora vamos a hablar acerca de ángulos positivos y ángulos negativos. Cuando nosotros entonces nos referimos a ángulos positivos y ángulos negativos, tiene que ver con la rotación del reloj. Entonces, ¿cómo se mueve las agujas del reloj? ¿Verdad? Lleva este sentido. Ese sentido llevan las agujas del reloj. Entonces, se dice que un ángulo o los ángulos son positivos cuando es generado por una rotación contraria a la manecilla del reloj. Vean cómo se mueve la aguja del reloj y entonces el ángulo positivo lleva la rotación contraria, ¿sí? Y el ángulo negativo dice que es generado por una rotación a favor de la manecilla del reloj, es decir, que se mueve igual que las agujas del reloj. Entonces, cuando el movimiento del ángulo es igual al reloj, es negativo. Y cuando es contrario al reloj, es un ángulo positivo. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? No, profe. Ok. Entonces vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Y entonces dice, los ángulos coterminales. Dice que los ángulos coterminales son ángulos distintos que están en posición normal y tienen el mismo lado final. Si están en posición normal, significa que entonces su lado inicial está en el eje X positivo, ¿verdad? Y entonces aquí hay dos ángulos, uno que está marcado su abertura con rojo y uno que está marcado su abertura con verde. Si se dan cuenta, el ángulo verde, llamado beta, es más grande en magnitud que el ángulo que está en rojo, ¿verdad? El ángulo verde está compuesto por un giro completo y una parte más, pero ambos llegan al mismo lado final. Entonces, cuando dos ángulos tienen el mismo lado final, se dice que estos ángulos son coterminales. Y estos ángulos coterminales pueden ser positivos o pueden ser negativos. Un ángulo coterminal negativo en esa gráfica sería entonces en sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Ahí azul, y llegaría a ese mismo lado. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros vamos a calcular ángulos coterminales? Entonces, se basa en, como estamos hablando de la rotación, ¿sí? Entonces vamos a hablar de una vuelta. Y la vuelta, sabemos de que es de 360 grados, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar, por ejemplo, para el ángulo de 120, quiero encontrar otros ángulos coterminales, ya que otros ángulos terminan en el mismo lado final, entonces lo que voy a hacer es sumar o restar 360 de acuerdo al tipo de ángulo que estoy calculando. Bueno, veamos cómo calcularíamos entonces los ángulos positivos. Ángulos coterminales positivos. Entonces, lo que vamos a hacer es de que al ángulo que nos den, 120 en este caso, le vamos a sumar la vuelta. ¿Y cuánto es el equivalente de la vuelta? 360. Sumamos entonces 120 más 360 y esto nos da 480 grados, ¿verdad? El siguiente, por ejemplo, sería 480 más 360. ¿Por qué ya no 120? Porque eso ya lo calculamos. Para seguir calculando ángulos coterminales a 120, a mis resultados anteriores les tendría que sumar el 360. ¿Sí? Pero siempre se le suma 360. Bueno, entonces 480 más 360, ¿cuánto sería? Sería 840 grados. Entonces, esos son ángulos positivos. ¿Por qué ángulo positivo? Por el efecto de que estoy con el signo positivo, sumando, ¿verdad?
sumando los 360 grados. Ahora, si quiero ángulos coterminales negativos, entonces tengo que hacer lo contrario. En lugar de sumar, le vamos a restar 360 grados. Y entonces diría ahí, 120 menos 360 nos va a quedar negativo 240 grados, menos 240 grados. Si quiero calcular otros, entonces voy a copiar el resultado anterior, 240 grados, menos, ¿verdad? Y menos 360 grados. Ahora, ya que el ángulo es negativo, ahí tenemos que fijarnos también en los signos, ¿verdad? Vean que los dos son negativos, o sea, tienen signos iguales. Signos iguales se suman, pero el resultado aquí va a seguir siendo negativo. Entonces, 240 por 360 nos va a dar un total de 600. O sea, el siguiente ángulo coterminal negativo de 120 sería menos 600 grados. Todos estos ángulos, 480, 840, menos 240, menos 600 y 120, tienen el mismo lado final y por eso entonces se conocen como ángulos coterminales. Bueno, ¿estamos claros o tenemos alguna duda? No, profe, todo claro. Bueno, me confirman si ya tomaron captura y entonces vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver acerca de los sistemas que se utilizan para medir los ángulos. Vamos a llegar hasta donde ahorita porque ya tengo que finalizar. Entonces, vamos a iniciar con el sistema circular. Bueno, ¿a qué se refiere el sistema circular? Entonces dice que en un círculo, los rayos de un ángulo central cuyo vértice está en el centro determina un arco AB de longitud R sobre la circunferencia. La medida entonces del ángulo es un radián si y solo si AB tiene una longitud igual al radio de la circunferencia. La circunferencia solamente puede contener a 2 pi radianes. Independientemente de cuánto mida el radio, una circunferencia es igual a 2 pi radianes. Entonces, para comprender en sí qué es el radián, entonces, por ejemplo, si tuviera un radio igual a 6 centímetros, yo mido esa parte de la circunferencia que allí está marcada en morado, ¿sí? Y si esa parte mide lo mismo que el radio, 6 centímetros, a ese ángulo se le llama un radián. O sea, mide un radián. Mide un radián porque esa longitud, ese arco, que así es como se le conoce, mide lo mismo que el radio. Y entonces ahí es cuando se le conoce como sistema circular, y el sistema circular entonces se utiliza la medida de radianes. Ok. Entonces, por hoy pues ahí vamos a finalizar. El próximo día de clase pues vamos a estar continuando en el sistema sexagesimal y vamos a ver algunas conversiones entre ángulos. Entonces así finalizamos. Yo les deseo que tengan un excelente día y entonces nos vemos en la próxima.